explicar en mate método de integración por partes, ¿vale? Este método es uno de los métodos habituales de examen, sobre todo cuando nos ponen funciones que no son de tipo racional. ¿Y en qué consiste este método? Consiste en lo siguiente. Nosotros sabemos que para tener una integral inmediata la integral debe tener la forma función, derivada de la función y diferencial, y la función me indicaría el tipo de integral que tendríamos. En el caso de que nosotros tengamos esa estructura, pues va a ser inmediata y va a ser una integral de tipo potencia, una integral de tipo exponencial, de tipo logarítmica, trigonométrica, la que sea. ¿De acuerdo? Pero ¿qué ocurre? Si tenemos una estructura parecida y g de x es distinto de la derivada de f de x, pues que no tenemos manera de aplicar este primer principio de integración y por tanto pues tendríamos un problema a la hora de hacer la integral porque no sabríamos cómo hacerla de forma inmediata. ¿Vale? ¿Cuándo ocurre esto? ¿Cuándo ocurre que si tengo dos funciones, una no sea la derivada de la otra o no sea casi la derivada de la otra? Pues normalmente cuando tenemos funciones de distinta familia. ¿De acuerdo? Entonces, el método de integración por partes, hay una serie de detalles cuando se nos presenta una integral que nos pueden decir que va a ser una integración por partes. Entonces, ¿cuáles son estos detalles? El primer detalle es que si tenemos dos funciones, sean de distinta familia. O sea, por ejemplo, que una sea polinómica y que la otra sea exponencial. Que una sea polinómica y que la otra sea trigonométrica. Que una sea exponencial y que la otra sea trigonométrica. Que una sea logarítmica y la otra sea exponencial. Entonces, cuando tenemos funciones de distinta familia, en raras ocasiones pues nos vamos a encontrar con la situación de que tengamos exactamente la derivada de la función y el diferencial. ¿Vale? Entonces, en el momento en el que nosotros tengamos ese detalle controlado en la integral, vamos a pensar que va a ser una integración por partes. ¿Vale? Proceso. Si nosotros tenemos la forma de integral f de x por g de x por el diferencial de x,
vamos a realizar un par de cambios de variable inicialmente. Y vamos a llamar u a una de las funciones, que en este caso la voy a llamar f de x, y diferencial de v a la función que no hayamos llamado u por el diferencial de x. De manera que la estructura que tenemos de integral de f de x por g de x por el diferencial de x se convierte en la integral de u por el diferencial de v. La integración por partes dice que la integral de u por el diferencial de v va a ser igual a u por v más la integral de v por el diferencial de u. Por lo tanto, cuando nosotros veamos la posibilidad de aplicar el método de integración por partes, a aquella función que llamemos u, debe ser una función que nos permita derivarla. ¿Vale? Hay que derivarla para obtener el diferencial de u. Y a aquella función que llamemos diferencial de v, hay que integrarla para obtener v. ¿De acuerdo? Por lo tanto, a la hora de elegir a quién llamamos u y a quién llamamos diferencial de v, tenemos que tener en cuenta que a la que llamemos diferencial de v debe tener integral inmediata. ¿Vale? Para eso, para identificar a quién llamamos u y a quién llamamos v, podemos utilizar la siguiente estructura de preguntas. Identificación de u y del diferencial de v. Para hacer la identificación nos podemos hacer una primera pregunta, que es ¿cuál de las funciones de la integral tiene integral inmediata? ¿Vale? Entonces, por ejemplo, si yo tengo la integral de x por el logaritmo neperiano de x diferencial de x, si cojo las dos funciones que tengo ahí,
una función sería x y otra función sería el logaritmo neperiano de x, x tiene integral inmediata, pero el logaritmo neperiano de x no tiene integral inmediata. Por lo tanto, en esta nosotros ya sabríamos que por narices u tiene que ser el logaritmo neperiano de x porque no tiene integral inmediata, y que el diferencial de v va a ser igual a x por el diferencial de x, ya que x sí que se puede integrar. Por lo tanto, al hacernos esta primera pregunta, nos podemos encontrar en la situación de encontrar ya directamente quién es u y quién es el diferencial de v. ¿Vale? Pero también nos podemos encontrar en la siguiente situación. X por e elevado a x diferencial de x. Tenemos una estructura en donde tenemos dos funciones, una no es la derivada de la otra, y si nosotros analizamos estas dos, pues resulta que x tiene integral inmediata y e elevado a x también tiene integral inmediata. Por lo tanto, no podemos, con esta primera pregunta que nos hacemos, determinar quién va a ser u y quién va a ser el diferencial de v. De manera que si la primera pregunta no nos ofrece respuesta, nos hacemos una segunda pregunta. La segunda pregunta es ¿cuál de las funciones de la integral nos ofrece una derivada más sencilla con respecto a la función? Es decir, en esa segunda integral que nosotros, que yo he puesto ahí, la de x por elevado a x, como las dos tienen integral inmediata, tendríamos que analizar ahora, en la segunda pregunta, quién nos ofrece, de las dos funciones, quién nos ofrece una derivada más sencilla con respecto a la función. Entonces, si nosotros derivamos x, la derivada de x es 1 por el diferencial de x. Y si nosotros derivamos e elevado a x, pues e elevado a x es e elevado a x por el diferencial de x. Por lo tanto, ¿a qué consideramos una derivada más sencilla con respecto a la función? Pues muy sencillo. La derivada de x, al derivar x, el polinomio se degrada. ¿Qué significa que el polinomio se degrade? Pues que pasa de grado 1 a grado 0. Por lo tanto, un polinomio de grado 0 es siempre más sencillo, matemáticamente hablando, que el polinomio x. ¿Vale? No estarían al mismo nivel. El polinomio de grado 0 está un nivel por debajo del polinomio de grado 1. Por lo tanto, aquí la derivada de x es más sencilla que x. Sin embargo, al hacer la derivada de e elevado a x, obtenemos e elevado a x. Por lo tanto, obtenemos una función que es del mismo rango que e elevado a x. De manera que aquí la derivada no es más sencilla que e elevado a x. De manera que teniendo en cuenta eso, elegiremos
como u a aquella función que nos ofrezca una derivada más sencilla. Teniendo en cuenta ese concepto que he dicho de más sencilla, que es que se degrade la función o que sea más pequeña. Y a la otra función y diferencial de v a la función a la otra función con el diferencial de x. Por lo tanto, en la integral x por e elevado a x diferencial de x, aquí llegaríamos y diríamos, bueno, pues después de hacerme estas dos preguntas, voy a llamar u a x y voy a llamar diferencial de v a e elevado a x diferencial de x. ¿Vale? Bien, pues ya tenemos el detalle, el proceso y la identificación. Ahora, desarrollo de cálculo de la integral por partes. Para empezar, tenemos que advertir que el método de integración por partes es iterativo. ¿Qué significa eso? Que en ocasiones vamos a tener que aplicar el método varias veces sobre varias integrales, ¿de acuerdo? Para obtener la integral final. Ojo, no podemos no seguir aplicando el método de integración por partes una vez hayamos empezado y que la segunda, o sea, que la integral que obtenemos cumpla las condiciones del método. Es decir, debemos seguir integrando. ¿Vale? Al ser un método iterativo, lo que tenemos que ver es cuántas veces tenemos que aplicar la integral. Entonces, el proceso es siempre el mismo. Supongamos que tenemos la integral x por e elevado a x diferencial de x, que es la integral que hemos tenido arriba y con la que hemos visto las dos preguntas. Bueno, pues nosotros ya, haciéndonos las dos preguntas que nos hemos hecho, sabemos que tenemos que llamar u a x y diferencial de v a e elevado a x diferencial de x. Por lo tanto, el primer paso siempre es proceder con los cambios de variable. U sería igual a x y en el momento que tenemos u, calculamos el diferencial de u. Y el diferencial de u sería igual al diferencial de x. El diferencial de v, que es e elevado a x por el diferencial de x, lo integramos para calcular v. Y en este caso la integral de e elevado a x diferencial de x es e elevado a x. Ahora, una vez que tenemos eso, nosotros lo que hacemos es aplicar la fórmula de cálculo del método de integración por partes. Que recordamos
que la integral de u por el diferencial de v es igual a u por v menos la integral de v por el diferencial de u. Que aquí lo he puesto mal, es menos que se me había colado. Bien, pues siguiendo esa estructura, aquí tendríamos u, que es x, por el por v, que es elevado a x, menos la integral de v, que es elevado a x, por el diferencial de x, que es el diferencial de u. Una vez que hemos hecho ese primer cambio, tenemos que centrarnos en la derivada, en la integral que obtenemos aquí, y analizarla para ver si es inmediata o tenemos que seguir aplicando el método. En este caso esa integral es inmediata porque la integral de e elevado a x diferencial de x es e elevado a x. Por lo tanto, aquí tendríamos x por e elevado a x menos e elevado a x más c. ¿Vale? Bueno, como nota, cuando tenemos integrales en donde tenemos polinomio y función exponencial de número e, por norma general nos va a salir factor común el número e. Entonces intentamos simplificar la expresión en la medida de lo posible. Y al simplificar aquí, pues nos va a quedar e elevado a x por x menos 1 más c. Y esa sería nuestra integral. ¿Vale? Supongamos que tenemos ahora la integral de x al cuadrado por e elevado a x diferencial de x. Bueno, pues la integral de e elevado a x, de x al cuadrado por e elevado a x por el diferencial de x, lo primero es que cumple las características de una integral por partes. Es decir, tengo dos funciones de distinta familia. Con lo cual, una no va a ser la derivada de la otra. Segundo, si analizamos cada una de las funciones, una función sería x al cuadrado y la otra función e elevado a x. Si analizamos para identificar quién es u y quién es el diferencial de v y nos hacemos la primera pregunta, pues x al cuadrado tiene integral inmediata y e elevado a x tiene integral inmediata, por lo tanto no nos ofrece respuesta. Y la segunda pregunta, ¿quién nos ofrece la derivada más sencilla con respecto a la función? Pues la derivada de x al cuadrado es 2x, por lo tanto es un polinomio de primer grado con respecto a un polinomio de segundo grado, es más sencillo. Y la derivada de elevado a x es e elevado a x. De manera que ya tenemos las pautas para decir que vamos a llamar u a x al cuadrado, ¿vale? De manera que el diferencial de u va a ser igual a 2x por el diferencial de x. Y vamos a llamar diferencial de v al resto, a e elevado a x diferencial de x. De manera que v va a ser igual a e elevado a x. Bien, con eso ahora aplicamos el método. Aplicamos la fórmula y tendríamos u por v, x al cuadrado por e elevado a x, menos la integral de v diferencial de u, 2x por e elevado a x por el diferencial de x. El 2, como es un número, es una constante, es un valor real, lo podemos sacar fuera de la integral. De manera que nos quedaría x al cuadrado por e elevado a x menos 2 por la integral de x por e elevado a x diferencial de x. Y ahora nos tendríamos que centrar en analizar esta integral de aquí. Esa integral de ahí sigo teniendo una función de tipo polinómica con una función de tipo exponencial. Y por tanto, siguen cumpliendo las características de integración por partes. Por eso es un método iterativo, porque ahora sobre esa
sobre esa integral vamos a volver a aplicar otra vez los cambios de variable u y diferencial de v sobre las funciones que tengamos en esa integral. Y como es idéntica a la integral que tenemos arriba, pues ya sabemos que para el segundo cambio vamos a llamar u a x, de manera que el diferencial de u sería igual al diferencial de x. Y vamos a llamar diferencial de v a e elevado a x. A e elevado a x, diferencial de x, perdón. De manera que v sería igual a e elevado a x. Y ahora vamos a sustituir y aplicar el método en esa integral. Por lo tanto, aquí nos quedaría x al cuadrado por e elevado a x menos 2 que multiplica a u por v, x por e elevado a x, menos la integral de v diferencial de u, de e elevado a x diferencial de x. En esta segunda iteración nos vuelve a aparecer otra integral que tenemos que analizar, y en este caso ya sería una integral inmediata porque es la integral de e elevado a x. Por lo tanto, resolvemos porque no tenemos que seguir aplicando el método. Y aquí nos quedaría x cuadrado por e elevado a x menos 2 que multiplica a x por e elevado a x menos e elevado a x más c. Por lo tanto, nuestra integral quedaría de la siguiente forma: x al cuadrado por e elevado a x menos 2x por e elevado a x más 2 por e elevado a x más c, sacando factor común, como hemos dicho antes, simplificando. Sacando factor común el número e, pues nos quedaría x al cuadrado, e elevado a x por x al cuadrado menos 2x más 2 más c. ¿De acuerdo? Bien. El desarrollo del cálculo de la integral por partes nos permite, mediante una iteración constante, observar si tengo un polinomio, por ejemplo, de grado 3 con un polinomio con una función exponencial, pues vamos a saber que vamos a tener que aplicar el método 3 veces, porque el polinomio de grado 3 lo vamos a llamar siempre u, se va a ir degradando de grado 3 a grado 2, de grado 2 a grado 1, ¿de acuerdo? Bien, pero claro, a mí me surge una duda aquí. Puede ser que nos encontremos con dos funciones sobre las que tengamos que hacer infinitas iteraciones. Pues sí, es posible. Y es lo que se llama integral cíclica. Una integral cíclica es aquella integral
de forma f de x por g de x por el diferencial de x que cumple para ser resuelta como una integral por partes, pero que al identificar u y el diferencial de v no nos es posible. Tiramos para atrás y decimos, vale, ¿cómo identificábamos u y el diferencial de v? Pues haciéndonos dos preguntas. ¿Vale, Ángels? Claro, esas dos preguntas que nos hacemos nos permitían hacernos la primera pregunta, es decir, cuál de las dos funciones tiene integral inmediata, y que no tuviésemos una respuesta porque las dos tuviesen integral inmediata. Pero en la segunda pregunta ya nos escapaba a la función que iba a ser u, porque nos iba a dar la derivada de la función. Bueno, pues supongamos que nosotros nos hacemos la primera pregunta y nos encontramos con que las dos funciones tienen integral inmediata. ¿Vale? Y ahora nos hacemos la segunda pregunta y también tienen integral. O sea, y las dos funciones no me ofrecen respuesta porque ninguna de las dos me da una derivada de la función más sencilla. Pues entonces no podemos aplicar el método de integración por partes de la manera que lo estamos haciendo. ¿Por qué? Porque tendríamos que hacerlo infinitas veces. ¿Vale? Con lo cual, supongamos que tenemos la integral de e elevado a x por el seno de x diferencial de x. ¿Vale? Ahí tengo dos funciones que son de distinta familia, por lo tanto ya sabemos que vamos a tener ese método de integración por partes. ¿Vale? O se podría aplicar. Pero claro, vamos a ver cómo podemos identificar o a quién llamamos u y a quién llamamos diferencial de v. Si yo cojo la función e elevado a x, ¿tiene integral inmediata? Sí. ¿La del seno de x tiene integral inmediata? Sí. La primera pregunta no me ofrece respuesta. Ahora, si yo cojo e elevado a x, la derivada de e elevado a x es e elevado a x, que es una función del mismo rango que e elevado a x. De hecho, es la misma. Y el seno de x, la derivada del seno de x es el coseno de x. Que resulta que el seno y el coseno son las dos razones trigonométricas básicas, por lo tanto están al mismo nivel. De manera que ninguna de las dos preguntas me ofrece respuesta. Porque no puedo identificar a quién llamo u y a quién llamo diferencial de v haciendo esas dos preguntas. De manera que, ¿cómo trabajamos ahora sobre la integral? Pues lo primero es que en el momento en el que nosotros identificamos todas estas características, a la integral la llamamos i. ¿Vale? Segundo, vamos a llamar u a quien nos dé la gana. Pero si tengo que repetir el método varias veces, ese llamar u a quien me dé la gana, Ángels, se va a convertir en que en toda la integral lo voy a seguir llamando a esa función u. ¿De acuerdo? Bien.
catarrazo que me caigo al suelo. Entonces, escúchate, porque no soy de los de tengo unas décimas de fiebre y aviso al personal que no hay clase, ¿vale? Pero me pasa la noche con 40 de fiebre. O sea, bastante que nos está quedando la clase medianamente decente. Dándola con fiebre. Bueno, que me desvío. Vamos a llamar U a quien nos dé la real gana. ¿De acuerdo, Ángels? O sea, a quien nos dé la gana. Pero si tenemos que iterar el método, vamos a seguir llamando U a esa función. Dime a quién quieres que llamemos U. Me da igual, la que tú me digas. ¿E elevado a X o el seno de X? Bueno, pues Ángel dice que llamemos U, como vamos a llamar U a quien nos da la gana, pues U va a ser igual al seno de X. Y con las mismas, pues vamos a calcular el diferencial de U, que la derivada del seno sería el coseno de X diferencial de X. ¿Vale? Por tanto, el diferencial de V sería igual a e elevado a X por el diferencial de X y por tanto V sería igual a e elevado a X. ¿Vale? Y ahora voy a hacer una cosa. Mira, en una parte, esto lo voy a coger y me lo voy a poner aquí. Porque voy a separar el desarrollo de la integral con los cambios de variable progresivos que tengamos que ir haciendo al lado. Y el desarrollo de la integral lo hacemos así. Y va a ser igual a U por V menos la integral de V diferencial de U. Ahora tendríamos que analizar esta integral de aquí. Esa integral de ahí vuelve a pasarnos lo mismo. Pero como ya sabemos que con las primeras dos preguntas no íbamos a obtener una función, o sea, no íbamos a obtener quién era U y quién era diferencial de V, cuando nosotros optamos por llamar a una función U, la vamos a seguir llamando U. Entonces, nosotros hemos llamado U al seno, ¿de acuerdo? O sea, a la trigonométrica. Pues para resolver esa segunda integral, U para la segunda integral sería el coseno de X. De manera que el diferencial de U sería menos seno de X diferencial de X. Y el diferencial de V seguiría siendo e elevado a X diferencial de X. Por lo tanto, V sería e elevado a X. Y ahora seguimos resolviendo nuestra integral. Y va a ser igual a e elevado a X por el seno de X menos U por V menos e elevado a X, e elevado a X por el coseno de X menos la integral de V por el diferencial de U menos e elevado a X por el seno de X por el diferencial de X. Este menos con este menos lo voy a cambiar sacando el menos fuera, pues aquí vamos a tener más e elevado a X. Bien. Observamos que nos sale otra integral y ahora, en un momento determinado del proceso de aplicación del método de integración por partes,
va a ocurrir que cuando tengo una integral cíclica me va a volver a aparecer la integral inicial en el proceso. ¿Vale? Y ahí observamos que e elevado a x seno de x diferencial de x es la integral inicial. Por lo tanto, esta integral es I. Ya no tenemos que hacer más cambios, porque ahora ya tendríamos que I es igual a e elevado a x por el seno de x menos e elevado a x por el coseno de x menos I. ¿Vale? Agrupamos términos semejantes. Simplificamos la expresión en la medida de lo posible. Y tendríamos la integral resuelta. ¿Vale? El método de integración por partes es un método muy fácil de trabajar si seguimos las reglas de integración que hemos puesto durante la clase.